La semana pasada, haciendo así como hacen en las series de Netflix, que primero ponen como lo que pasó y lo que va a venir, la semana pasada estudiamos desde el nacimiento de Moisés, toda su infancia al lado de su madre, quien lo amamantó y lo crió mientras la hija del faraón esperaba que creciera, después su vida en palacio, y terminamos con Moisés refugiado en el patio trasero del desierto de Madián, escondido de los egipcios, pastoreando las ovejas del suegro. Eso, ese es un resumen de los primeros dos capítulos del libro de Éxodo. Eso fue lo que estudiamos la vez pasada y aprendimos un poco qué era lo que el Señor nos quería decir a través de esos dos capítulos. Así que hoy vamos a empezar, y antes de empezar la enseñanza, y antes de decir me dispongo, la semana pasada alguna persona, creo que fuiste vos, no sé, que me hizo una pregunta de cuál es la diferencia en la nomenclatura del pueblo hebreo, israelitas o judíos. Alguien me hizo esa pregunta, yo la contesté pero no quedé satisfecho con la respuesta y me fui a estudiar. No sé si la persona que hizo la pregunta está aquí, pero quiero contestársela y a lo mejor la puedo oír después en el Google Drive. ¿Por qué a los judíos, por qué a los israelitas casi se usa como sinónimo el término de hebreos? Porque en algunas partes dice hebreos, en otras dice israelitas y más adelante en el Nuevo Testamento judíos. Eso depende del momento histórico en que estemos hablando del pueblo de Dios. Génesis 10 nos habla de que después del diluvio, del arca de Noé, bajaron Noé y sus tres hijos. Uno era Sem, otro era Cam y otro era Jafet. No Soto, otro Jafet. De la línea de Sem viene entre Crónicas 1 y Génesis 10, viene una descripción de la genealogía de todos los hijos de cada uno de estos, digamos, patriarcas iniciales, los hijos de Noé. Y de la línea de Sem llega una persona que se llama Ev, o Ev. Y Ev es el antecesor, el tatarabuelo de Abraham. Entonces, a los descendientes de Ev que llegan hasta la línea de Abraham, se les conoció como hebreos, porque vienen de Ev, el hijo de Sem. Cuando llega Abraham y el Señor lo levanta, Abraham tiene un hijo, bueno, tiene dos, Ismael e Isaac, pero el hijo de la promesa es Isaac. Isaac tiene a Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Y esos 12 hijos cada uno de ellos representa una tribu de Israel. Dios le cambia el nombre a Jacob, después del pleito que tuvo, y le cambia el nombre y lo rebautiza Israel. Así que los 12 hijos de Israel forman las 12 tribus de Israel. Por eso es el pueblo israelita. El pueblo vivió unificado hasta el reinado de Salomón, donde después de que muere Salomón, el hijo de Salomón se jala una torta y hace que esas 12 tribus se dividan en dos reinos. 10 tribus van para el reino del norte y se autodenominan el reino de Israel, y solo quedan 2 tribus en el sur, que es en Jerusalén, en Judá, que es la tribu de Judá, que era la más numerosa, y la tribu de Benjamín. Por asuntos de conquistas, los asirios destruyen el reino del norte, y de esas 10 tribus no queda nada de registro en la historia. Esas tribus se perdieron para siempre, fueron mezcladas, fueron deportadas, fueron mezcladas con asirios, y entonces de las 12 tribus de Israel, solo subsistieron las 2 que se quedaron en Jerusalén, en el reino del sur, que era el reino de Judá. Por eso a los judíos que quedaron después de esa división se les llama judíos porque vienen de Judá. ¿Ok? Está bonito, ¿verdad? Bueno, después de ese enredo, lo que les quiero decir es que si ustedes ven israelitas, hebreos, estamos hablando del Antiguo Testamento. Hebreo se refiere a toda la descendencia que viene desde el hijo de Sem, que se llamaba Ev, y llega hasta la línea de Abraham. Por eso es que todos son hebreos. Quiere decir esto
que todos los israelitas son hebreos, pero no todos los hebreos son israelitas, porque Sem tuvo más de un hijo. Entonces, de los Sem que se llaman hebreos son los que llegan en la línea genealógica hasta Abraham. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Bien, vamos, dispongámonos para aprender hoy del capítulo 3 del libro de Éxodo, que está lindísimo, lindísimo y tiene muchas aplicaciones prácticas para nosotros hoy. Así que por favor les digo que digan conmigo: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. ¿Recuerdan ustedes? Quiero empezar con esto, porque nosotros dividimos, pasemos la siguiente lámina, por favor, la siguiente diapositiva. Nosotros dividimos la semana pasada el libro de Éxodo en 3 eventos grandotes que ocurren en todo el libro de Éxodo. El primer evento grandote es la descripción del pueblo de Israel en Egipto, los 400 años de esclavitud que el pueblo de Israel vivió en Egipto. El otro apartado grande del libro de Éxodo es Israel saliendo de Egipto, donde se incluyen lo de las plagas, etcétera. Y la tercera gran parte del libro son los 40 años de Israel dando vueltas en círculo por el desierto del Sinaí. Les dije la semana pasada que la vida de Moisés, para los que son aguizotes, compren el 40, porque la vida de Moisés se divide en 3 periodos de 40 años. Los primeros 40 años Moisés los vive en palacio. Los siguientes 40 años Moisés está refugiado y escondido en el desierto de Madián. Y los últimos 40 años Moisés anda bailando con los 2 millones de judíos por todo el desierto de Sinaí durante 40 años. Y si quieren seguir jugando el 40 para el domingo, el Éxodo tiene 40 capítulos. O sea que si sale el 40 se van a acordar de mí. Hoy vamos a empezar con el capítulo 3. Como les dije, en los 2 primeros capítulos lo que vimos fue la vida de los israelitas en esos 400 años de silencio bíblico, desde que José llega a Egipto, después su familia y se establecen ahí, hasta que empieza toda la debacle de la esclavitud y en el momento en que Moisés llega a vivir en palacio y es criado como uno de los hijos del faraón, porque es adoptado por la hija del faraón, se jala la torta que se jaló y tiene que salir huyendo porque lo querían matar y se va a refugiar a Madián, donde llega a un pozo, se encuentra sin querer queriendo, porque todo está dentro del plan de Dios, con las hijas del sacerdote de Madián, les ayuda a sacar agua, les alimenta a las ovejas porque otros los estaban molestando y al final de cuentas terminó siendo el esposo de una de las hijas de Yetro, el sacerdote de Madián, y ahí estuvo 40 años. Hasta que sucede lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver el tercer capítulo del Éxodo, pero antes de entrarle a esto, quiero que recordemos este mapa. Acuérdense ustedes que Moisés, cuando salió huyendo del faraón porque mató a un egipcio que estaba golpeando a un israelita, él tuvo que huir de ahí porque el faraón se dio cuenta y lo quería matar. Vean que el camino que tomó Moisés era en dirección hacia Madián. Y Madián está de este lado del Golfo de Acaba, que es un golfo del Mar Rojo. Entonces, Moisés sale de Egipto, cruza a la península del Sinaí, a través del Mar Rojo, pero arriba, baja por toda la litoral del Golfo del Mar Rojo, pasa por el monte Horeb, que es el monte del Sinaí, sube y se mete al territorio de Madián, que es toda esta zona que está aquí. Esa fue la misma ruta que Moisés le puso el Señor a hacer cuando salió con el pueblo de Egipto, con el pueblo israelita de Egipto, perdón. La misma ruta que Moisés había hecho 40 años antes huyendo del faraón. O sea, Moisés se sabía la ruta. No fue nuevo para él. ¿Qué significa eso? Que Dios lo preparó desde hacía 40 años
para que conociera la ruta que iba a seguir 40 años después, cuando realmente iba a ser el libertador del pueblo. Eso es muy interesante. Y aquí el monte Horeb, que es el monte del Sinaí, es un monte muy especial en el Éxodo, porque ahí ocurre lo que va a pasar hoy, y después ahí donde Dios le da las tablas de la ley a Moisés. Entonces, este monte que está aquí es un monte muy especial, como vamos a ver ahora más adelante. Ahora sí estamos ubicados. Eso fue como Netflix, los primeros 10 minutos de Netflix. Ahora sí entrémosle a lo que venimos hoy. Vamos a empezar encontrándonos a Moisés apacentando las ovejas prestadas de su suegro, escondido en el desierto de Madián. Este territorio de aquí es un desierto. Entonces, la gente que trashumaba con las ovejas tenía que llevarlo hacia las orillas donde había agua y había pasto, que eran zonas muy restringidas, eran franjas de terreno, porque todo lo demás era desierto. Entonces, en muchas ocasiones, si no había pasto de este lado, había pasto de este lado. Entonces, en este episodio en particular, Moisés, no lo sé, estoy bateando, pero puedo asumir que no encontró pasto de este lado y se dio la vuelta y se metió a la península del Sinaí con sus ovejas. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí. Moisés, echémosle para atrás un tirito. Moisés salió de aquí de Madián y dice la palabra que entró al desierto y lo llevó y entró al Sinaí, que es aquí, buscando pasto y alimento en la vereda del Golfo de Acaba, que es un afluente del Mar Rojo. ¿Sí? Sigo. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aun cuando la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. No hay que ser ningún ingeniero químico para saber que para que algo arda, algo se está quemando. ¿Sí? Tiene que haber un material combustible que se consuma para que el fuego se mantenga vivo. Y lo que le llamó la atención a Moisés es de que la zarza ardía, pero no se quemaba. Estos primeros 11 versículos del capítulo 3 no los voy a desarrollar hoy. Vamos a desarrollar a partir del versículo 11 y les voy a decir por qué. Porque tengo una charla que es ya una predicación para la Comu, que se va a llamar Desde la Zarza, donde voy a tocar estos primeros 11 versículos. Entonces no la quiero quemar. Y es que ustedes, como ya podrán, y los que han venido aquí al estudio, se van a dar cuenta de que una cosa es un estudio bíblico, que es lo que hago aquí, y otra cosa es una predicación de iglesia. Son cosas distintas. Aquí tratamos de ser un poco más académicos, de ver mapas, de ubicaciones, de entender, y sacamos la enseñanza espiritual también, pero la predicación es otra cosa. Entonces yo tengo una prédica que se va a llamar Desde la Zarza, o se llama Desde la Zarza, que toca estos primeros 11 versículos de una manera diferente a como lo daría en un estudio bíblico. Por eso no la quiero quemar. Así que no se la pierdan. No sé cuándo va a ser, porque nunca me han dado las fechas, me avisan cuando predico como una semana antes, así que no sé, pero vendrá. Y no sé si será la que viene, porque el Señor me está cambiando el tema. Recientemente me puso en el corazón dar otra cosa, entonces, ya vendrá. Pero sigamos leyéndola para poder entender lo que vamos a hablar desde el versículo 11 en adelante. Sigue diciendo la palabra. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto,
He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y todos los feos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Paro aquí. Miren, si este llamamiento que le hace Dios a Moisés hubiese ocurrido 40 años antes, ¿qué hubiera pasado? Imaginemos, ¿estaría Moisés listo para semejante misión 40 años antes? ¿Hubiese Moisés sido un fiel siervo dócil ante Dios? ¿O hubiese respondido como un revolucionario impetuoso creyendo que él solo podía sacar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Hubiese estado entrenado para sobrevivir en el desierto antes de este llamamiento? La otra pregunta es, ¿fue necesario todo lo que tuvo que vivir Moisés desde su niñez para que el propósito de Dios se pudiera llevar a cabo? Ahora quiero que vuelva a ver usted su vida. Y fíjese, si usted es la misma persona que hace 30 años, o 40 años los que tenemos más canitas. Es que uno que le digo 40 años y se mete en el vientre de la madre, ¿verdad? Pero bueno, 10 años, 15 años. ¿Es usted la misma persona que en ese momento? Si ya usted tuvo un encuentro con el Señor, como Moisés tuvo este encuentro con la zarza ardiente, ¿cómo hubiese usted respondido hace 15, 20 años a que si ese encuentro hubiese sido hoy? Yo cuando estaba en el colegio, a mí se me metió en algún momento la loca idea. Yo estudié en el Colegio La Salle, y eso no lo he contado nunca porque no me enorgullece mucho, pero yo estudié en el Colegio La Salle, un colegio de hermanos lasallistas católico, y digo, no me enorgullece lo que hice, porque yo sentí que el Señor me llamó a una vida religiosa. Mi esposa lo sabe porque yo añoro siempre ir a monasterios y me encanta esa vida monastérica y me encanta, no sé dónde estaban los libros y yo me imagino los monjes ahí leyendo, como en El Nombre de la Rosa, ¿se acuerdan? ¿Ustedes vieron esa película? Me encantado. Y me dio miedo. Y dije, no, esto no es para mí. Me dio horror cuando yo sentí, sé que el Señor me llamó en ese momento. Yo le dije no. Pero hace 10 años me llamó de nuevo. Y ahí sí le dije sí. ¿Estaba yo listo hace 40 años para asumir el llamado que el Señor me dijo? No. Así que si usted ya tuvo ese encuentro con el Señor, ¿cómo le contestó en ese momento? O si no lo ha tenido, entonces vea su vida como una preparación para ese momento en el que Dios lo va a llamar. Porque a todos nos va a llamar en algún momento. Todos aquí tenemos un propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Y Dios utiliza diferentes vías para que nosotros logremos alcanzar ese propósito, aun cuando no entendamos mucho cómo son esas vías. Que si tienes que pasar por un desierto, vas a pasar por un desierto. Que si tienes que pasar por diferentes circunstancias, sí. Moisés, después de 40 años escondido en el desierto, estoy totalmente convencido que todas sus ínfulas del gran libertador estaban enterradas en lo más profundo de las arenas del desierto de Madián. Porque Moisés mató al egipcio que estaba maltratando a un israelita porque él tenía en ese momento el deseo de ayudar a sus hermanos. Pero no era ni la forma ni el momento. Y tuvo que pasar por un proceso de 40 años del que pasó de estar sentado a la par del faraón
el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, a estar pastoreando ovejas ajenas escondido en un desierto. Y dice uno, wow. Moisés no sabía que esto le iba a pasar. Moisés no sabía que después de 40 años Dios mismo se le iba a aparecer en una zarza y lo iba a comisionar a la comisión más importante que podía cualquier persona recibir. Por eso es que cuando Dios llama a Moisés, aquí empiezan los problemas para Moisés. Vean lo que sigue diciendo el texto. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Vean, esta pregunta que está haciéndose Moisés es una pregunta muy válida. ¿Por qué? Porque como les digo, esas ínfulas de libertador y revolucionario ya Moisés las había dejado atrás hace 40 años. Y cuando Dios le dice que usted va a sacar al pueblo de Egipto, la primera protesta, lo primero que dice Moisés es, ¿y quién soy yo? Y aquí empieza una conversación con Dios, en donde hay 3 protestas muy claras de Moisés a Dios. La primera es esta, bueno, vamos a leerlo y después las desarrollamos. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios le contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar, ahí va la segunda queja. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Entonces vamos a ver la primera protesta. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? Esto es una propuesta muy válida, porque en algún momento de su vida, Moisés era de las personas más importantes en el imperio egipcio. Pero 40 años después, Moisés no era nadie, lo conocía solo Yetro y la esposa y las ovejas con las que pasaba toda la noche. Moisés dejó de ser una persona influyente para él, importante ante los ojos de los demás, y se sentía un pastor olvidado en un desierto y casado con la hija del sacerdote de Madián. Para todos los demás, Moisés era un desconocido, excepto para Dios. No solamente Dios lo conocía, porque lo llamó por su nombre. ¿Recuerdan cuando se acercó a la zarza? Le dijo, Moisés, Moisés. Dios sabía perfectamente quién era Moisés, y no solo sabía, lo había preparado durante 40, es más, no durante 40, estoy equivocado. Dios preparó a Moisés durante 80 años. Porque los primeros 40 Moisés estuvo conociendo cómo se manejaban las cosas en palacio. ¿Ustedes creen que cualquier pastor de Madián, oliendo a vaca y a boñiga, le iban a dar una audiencia con el faraón con solo pedirla? No. O sea, llegar al faraón es como que yo llegue hoy, me baje a American Airlines, así en jeans y tenis, y me vaya y le diga a la Casa Blanca que quiere una cita con Biden. ¿Sería engañarlo? Lo mismo pasó con Moisés. Si Moisés no hubiese pasado 40 años siendo el príncipe de Egipto, aun cuando el faraón actual no lo conocía, había gente en palacio que sí lo tenía que haber conocido. Los jóvenes que corrieron con él, que jugaron con él cuando era chiquitillo, eran de palacio. Esa gente sabía quién había sido Moisés. Por eso Moisés pudo llegar ante el faraón y decir, mire, soy Moisés. ¿Se acuerda? No. Bueno, hay gente que sí me conoce. Y lo dejaron pasar. Entonces, Dios no solamente conocía a Moisés, sino que además lo preparó. Lo metió en la boca del león. Quitemos la palabra león porque me da escozor. En la boca del tigre, no tampoco, en la boca del monstruo. Y lo preparó ahí para que después pudiera hacer lo que... Es que Dios tenía el control de toda la vida de Moisés desde que Moisés nació.
Y así como Dios tiene control de la vida de Moisés desde que nació, la tiene en todos sus hijos. En ustedes y en mí. No, yo no creo que sea casualidad que ustedes tengan tanta sed de aprender de Dios que bajo este diluvio estén llegando aquí sentados. No es casualidad. Así que la pregunta de Moisés era una pregunta válida. ¿Quién soy yo? Lo que pasa es que era una pregunta incorrecta. Sí es válida, pero es una pregunta equivocada. Porque Dios le dice esto. Mire, Dios le aclara esta pregunta a Moisés y le dice, Moisésito, yo estaré contigo. O sea, Moisésito, vea, no se trata de quién es usted, se trata de quién soy yo y se trata de que yo voy con usted. Y hoy a nosotros Dios nos ha comisionado para alcanzar propósitos que puede ser que para nosotros sean absolutamente inalcanzables. Pero no se trata de quién es usted, se trata de con quién usted va. Y eso es lo que Dios le está contestando a Moisés. Mire, sí, Moisésito, tiene razón, pero no se trata de usted, se trata de mí. Y esta es la señal de dice que yo daré para ti, de que yo soy quien te envía cuando haya sacado a todo el pueblo de Egipto y adorarán a Dios en este mismo monte. ¿Por qué? Porque ahí Dios iba a establecer su nuevo pueblo, en el monte del Sinaí. Les iba a entregar las tablas de la ley que constituyan a un grupo de esclavos en una nueva nación con regulaciones. Acuérdense que los egipcios eran los que dominaban y los israelitas que estaban eran esclavos de los egipcios. Ellos no sabían cómo comportarse como una nación. Tenían que pasar por el Sinaí para que con el dedo Dios escribiera las tablas de la ley y se las entregara al pueblo y dice, ok, ustedes son mi pueblo santo. Así es como funcionamos. Si Dios está comisionando a que alcances tu propósito, recuerde tres cosas. Primero, que Dios lo ha preparado a usted durante toda su vida, aun cuando usted no se haya dado cuenta. Y eso es un modus operandi de Dios muy curioso. Lo mismo le pasó a David. Lo mismo le pasó a los profetas. Fueron preparados para el momento. Lo mismo le pasó a Pablo. ¿Usted cree que Pablo tuvo el alcance que tuvo siendo un desconocido? Pablo era políglota, era romano. Tenía pasaporte romano y hablaba griego, hablaba hebreo, fue un judío estudiado a los pies de Gamaliel, era una persona súper preparada. Y después Dios lo llama para el propósito para el cual lo trajo al mundo y lo convierte en el principal evangelista de la historia de la humanidad. Y Pablo no sabía. No se trata de tus capacidades. Cierto es que Dios te da capacidades, pero lo cierto es que tu capacidad no es suficiente para los propósitos de Dios. Él tiene que estar en medio. Él tiene que ir delante. Y no te dejará si caminas en sus propósitos. Veamos la segunda claviada que le pega Moisés a Dios. Porque ya lo clavió una vez. Entonces ya Dios le contesta, no sos vos, soy yo. Ok, bueno, ok, suave. ¿Y ahora qué le digo? Porque yo no quiero hacer lo que me está pidiendo. Entonces ve lo que dice Moisés. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Mire, esta conversación de Dios y Moisés, a mí me da la impresión de que Moisés lo que está buscando la forma de escaparse de esa responsabilidad que Dios se le estaba dando. Él no quería. Ya su momento de fuerza, de vigor y de revolucionario había quedado enterrado en el pasado hacía muchos años. Ya Moisés no tenía ganas de eso. Tenía una vida estable, ahí con sus ovejitas, bueno, las de suegro, una esposa, una familia, un lugar donde vivir, 40 años establecido. ¿Qué se va a meter en esa bronca Moisés en ese momento? Entonces trata de todas las formas de quitarse de en medio, pero esta conversación da pie a una de las partes más importantes, teológicamente hablando, del Éxodo. Porque Dios le contestó a Moisés, versículo 14, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé,
el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Vean ustedes que Dios le revela el nombre de él a Moisés en un contexto muy particular. Éxodo 2 del 24 al 25, que lo vimos la semana pasada, dice, entonces Dios escuchó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham. Eso ya lo vimos la vez pasada. Dios vio a los israelitas y se dio cuenta. Hay 4 verbos aquí. Son 4 verbos que hacen que Dios le revele a Moisés su nombre. Es en ese contexto, en el contexto de que Dios oye, en el contexto de que Dios recuerda, en el contexto de que Dios está viendo y en el contexto de que Dios está preocupado. Y es en ese contexto, en esos 4 verbos, en que Dios le revela a Moisés su nombre. Y además añade 2 cosas más. En el 3.8 dice, he descendido a rescatarlos. Y la otra, su promesa a Moisés, siempre estaré contigo. Yo soy el que soy, probablemente sea una de las frases más difíciles de traducción bíblica. Y ahorita les voy a explicar por qué, porque es un juego de palabras hebreas, de donde se construye el nombre de Yahvé. Pero el nombre de Yahvé es más que un nombre, es la declaración de su esencia. Dios está diciendo aquí que es un Dios que oye, que ve, que responde, que cumple pactos, que ve la angustia de su pueblo, que está preocupado por su pueblo, que rescata a su pueblo y promete estar con su pueblo. Eso es lo que significa el nombre de Yahvé. Pregunta de quiz, ¿qué significa el nombre de Yahvé? No se preocupen. Jesús modeló ese nombre con su vida. Jesús nos ama y a través de su amor nos da un nuevo pacto. Ya no es un pacto de cumplimiento de ley, sino es un pacto de gracia. Se preocupa por nosotros, nos rescata a través de su sacrificio en la cruz y además promete estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. O sea, que Jesús modeló el nombre de Dios. La esencia del nombre de Dios, Jesús la vivió y la modeló en primera persona. Y Dios revela su nombre en 2 partes. En el versículo 14 le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y aquí viene la parte lingüística hebrea, que es la que a mí me encanta, pero bueno, yo no sé si a ustedes les encantará como a mí, pero bueno. Estas palabras, estas 5 palabras, yo soy el que soy, se originan básicamente de las palabras hebreas ed, yod, vav en hebreo. Entonces, porque es la esencia de su nombre, ed, yod, vav. Y entonces en el versículo 15, Dios coge estas palabras hebreas y hace así, prum, y crea un nombre, Yahvé. Yahvé es el nombre de Dios porque revela su esencia. Nos dice que es un Dios presente, un Dios que se preocupa por su pueblo, un Dios que acude a su rescate y un Dios que promete estar siempre con su pueblo. Lo mismo que nos enseñó Jesús. Porque Jesús es Dios. Entonces, esa es la esencia del nombre de Yahvé. Esas letras hebreas, Het, Yod, Het, y Vav, forman la palabra Yahvé. Pero Dios también le dijo a Moisés, ahora dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de tus antepasados, el Dios de Isaac, Abraham, de Isaac y Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este nombre además nos revela una relación de intimidad de Dios con su pueblo. Es decir, con nosotros. Es que el nombre de Dios es más que un nombre. En hebreo, los nombres siempre tienen algún significado. Bueno, el significado del nombre Yahvé, que es un nombre irrepetible, es la esencia del Dios mismo.
Vean, les voy a leer esto que leí, que es tan impresionante. Vean, yo estoy seguro que el mundo está como está y estamos viviendo el desastre que estamos viviendo, porque es un desastre que hasta raya en lo insano, la locura, en lo irracional. Mire, me estaba contando un colega hoy que estaba desayunando con él. Me dice, ¿viste lo que pasó en Estados Unidos? Y yo, no, ¿qué pasó? Me dice que llegó una paciente al ginecólogo y que venía por alguna cosa. Le dijo, bueno, acuéstese para examinarles, acuéstese y era un hombre. Y entonces él dice, mire, perdóneme, pero yo no le puedo atender, porque yo soy entrenado y soy un profesional de medicina, pero para atender mujeres. Yo de patología de hombre no lo puedo atender. Lo demandaron. Lo demandaron y está bajo demanda porque no quiso atender a un hombre siendo ginecólogo porque él se creía que era mujer. O sea, ¿pero qué es esta locura de mundo en el que estamos? Y me cuenta otra noticia que salió en Estados Unidos de una señora que llevó a su hijo para que lo atendiera el veterinario porque se creía que era gato. ¿No es cierto? Es cierto. Y yo, no, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué es este mundo tan loco? ¿Y saben qué es lo que pasa? Que yo creo que nosotros nos hemos ido acostumbrando a ver a Dios a través de unos binóculos puestos al revés. Cada vez vemos a Dios más lejano, más difuso, y hemos ido perdiendo la verdadera dimensión de quién es Dios. Y lo que ha pasado es que el mundo ha perdido el temor reverente a Dios. Vean lo que significaba para los judíos y sigue significando hoy para los judíos el nombre de Yahvé. Solo el nombre de Yahvé. Se los voy a leer porque me impresionó tanto, porque eso es de verdad es así. Este nombre se consideraba tan santo que no se podía pronunciar en voz alta ni siquiera escribirse en su totalidad. De hecho, cuando un escriba judío copiaba las escrituras y se encontraba con el santo nombre, dejaba al lado su pluma y usaría una totalmente nueva con la cual solo escribiría ese nombre y luego la rompería para que ninguna otra palabra saliera de ella. El nombre de Dios Yahvé, que proviene de yo soy el que soy, como ya lo explicamos, siempre evoca la memoria de los eventos registrados en el Éxodo, de este Dios fiel y prodigioso que está presente con su pueblo y muestra su poder en su nombre. Los judíos no pronuncian el nombre de Yahvé, y de hecho no lo ponen con vocales. YHWH es impronunciable. Y los escribas, los copistas de los textos originales, rompían la pluma con la que escribían el nombre para que no saliera ninguna otra palabra de esa pluma. Ese es el Dios. Pero ahora es Diosito, colochos. No puede ser. No puede ser que hayamos perdido el temor reverente a Dios. No puede ser. Mire, el nombre de Yahvé y su forma abreviada Yah, que se YAH, aparece más de 6.800 veces en el Antiguo Testamento. Es la palabra que más se repite. Es la palabra que más se repite. O sea que tuvieron que haber roto como 6.800 plumas, porque es que podían llevar y rompía la pluma. Jehová es el nombre que hemos adaptado desde el punto de vista latino. No es Yahvé, es Jehová. Y nadie más puede usar ese nombre. Nadie más puede, por respeto, para no profanarlo. Y en su lugar los judíos le dicen Adonai. O le dicen, hay muchas, digamos, no adjetivos, no, apelaciones del nombre. Rafa, Jireh, Adonai, Yeshua, un montón de nombres, pero Yahvé es impronunciable. Ese es el respeto, el temor reverente que el mundo ha perdido y por eso estamos como estamos. Jesús se identificó con ese nombre de yo soy el que soy. Jesús dijo, yo soy ese. Y por eso los judíos lo querían apedrear. Vean, si los judíos no se dignaban en el Antiguo Testamento a decir el nombre de Yahvé, porque solo Dios
Jesús llega y dice, es que yo soy ese. Con razón se lo querían apiar. Más de una ocasión Jesús tuvo que zafarse de las pedradas porque lo querían apedrear por blasfemo. Juan 8, 28, 30. Por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Y ahí está refiriéndose al nombre que reveló Dios a Moisés en la zarza. El mismo yo soy. La misma palabra hebrea utiliza Jesús, la misma. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Pero vean ustedes el otro momento en que Jesús se identifica con este mismo nombre, Juan 8, 54, 58. Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor. Pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco. Y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, vean lo que dice aquí, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida, la vio y se llenó de alegría. Entonces, esto que oyeron los judíos, ¿cómo? ¿Me lo puede repetir? Y Jesús se lo repite. Entonces la gente dijo, pero ni siquiera tenés 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Y Jesús le contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. La misma palabra que Dios revela su nombre en la zarza, Moisés, yo soy. Entonces Jesús aquí está revelando su identidad. Está diciendo, yo soy Dios. Yo soy. Jesús es completamente Dios. De eso no nos puede quedar ninguna duda. Colosenses 1 del 15 al 17. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, por medio de Jesús, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Jesús no fue creado. Jesús es autoexistente. Y ese es el misterio de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una sola persona manifestada en tres autoexistentes. Nadie los creó. Existían antes de que cualquier cosa existiera. Eso es lo que dice Colosenses. Jesús es completamente Dios porque es eterno. Vean lo que dice Hebreos 8.1. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios majestuoso en el cielo. Él es eterno, existió antes que Abraham y ahora está sentado a la derecha de Dios Padre por toda la eternidad, abogando por ustedes y por mí. Ese es el sacerdote que tenemos, es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. Jesús es completamente Dios porque es autosuficiente. No necesita de nada, como el fuego en la zarza. El fuego en la zarza le llamó la atención a Moisés porque el fuego no necesitó nada para hacer fuego. Para que usted haga fuego necesita carbones, papel, vientico, para que el fuego consuma lo que es consumible, combustible. Bueno, lo que llamó la atención de Moisés era que esa zarza ardía en fuego y no se consumía. ¿Por qué? Porque Dios es autoexistente, no necesita de nada, Él es autosuficiente. En la zarza el fuego era fuego, porque Dios era el fuego. Y el fuego, este fuego, la presencia de Dios manifestada en el fuego, no necesitaba nada para existir. Jesús no cambia. Dice Hebreos 13:8, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, es eterno. Entonces vean cómo Jesús
encarna y personifica perfectamente el nombre de Yahvé. Por eso él dice en más de una ocasión, yo soy. Las mismas palabras que Dios dijo que era su nombre a Moisés en la zarza ardiendo. Y entonces Dios le da a Moisés después la estrategia. Le dice qué es lo que va a hacer, pero también le da la estrategia. Y cuando Dios te pida hacer algo, avívense y pídanle la estrategia. Porque Dios siempre la va a dar. Siempre. Y aquí se la dio a Moisés. Le dijo, usted va a sacar a mi pueblo de Egipto. Dice, pero ¿cómo? Bueno, le da 5 pasos. Le dice, reúnase con los ancianos de Israel, como vamos a leer ahora. Reúnase con el rey de Egipto. Vas a tener oposición, pero yo haré señales y van a salir de Egipto. Ok, entonces ya la ruta de acción ya estaba trazada. Vean lo que dice el versículo 16. Ahora ve, y después de que le dije yo soy el que soy, ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se me apareció y me dijo, he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, todos los feos. Entonces, Dios le está dando a Moisés el plan operativo. Le está diciendo cómo hacer esto. Y le dice, ok, vaya donde los ancianos de los esclavos. Acuérdense que esto está ocurriendo en el desierto de Madián. Y aquí le está diciendo Dios a Moisés, vaya a Egipto y se va a reunir con todos los ancianos de los esclavos y les va a decir, Yahvé, el Dios de nuestros antepasados se me apareció y me dijo que vamos a hacer esto y esto y esto y esto. O sea, les da el plan completo a los ancianos. Y esos deberían luego de transmitir ese mensaje a todo el pueblo. Los ancianos de Israel, le dice Dios a Moisés, aceptarán tu mensaje. Está diciendo, va tranquilo, de momento vamos suavecito. Usted va a llegar donde los ancianos, les va a decir lo que va a pasar y ellos van a aceptar el mensaje. Porque les va a decir que Yahvé va conmigo. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor, Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro. Así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Al faraón no se le iba a dar el plan. Vean que el plan completo se lo da a su pueblo, pero a los enemigos de su pueblo Dios no le revela el plan que tiene para ellos. Y eso sigue ocurriendo hoy igual, pero nosotros nos asustamos con el enemigo. Y el enemigo no sabe el plan que tiene Dios para usted y para mí. Dios revela el plan a sus hijos para que caminemos por fe. Pero el enemigo no le cuenta el plan. Nosotros nos hagamos el cuento del enemigo, pero el enemigo no lo sabe. Y después le sigue, ok, vamos bien, vas a ir donde el faraón, ok, vendrá oposición. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, al menos que sea forzado por una mano poderosa. Ok, el pueblo de Israel no iba a ser liberado por la bondad del faraón. Y Dios lo sabe y se lo advierte a Moisés. Le dice, vea, papito, vaya, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil, pero eso va a tener un propósito. El que el corazón del faraón sea como una piedra, va a servir para que ustedes vean la mano poderosa de Dios sacándolos de ahí. No va a ser porque el faraón es muy buena gente y sí, vayan ahora al pueblo. No. Precisamente Dios contaba con un corazón pétreo para que la mano de Dios fuera absolutamente poderosa en ese proceso de sacada de su pueblo. Tenía un propósito el que el corazón del faraón fuera como era. Por eso dice, así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces al fin el faraón los dejará ir. Ese era el propósito del corazón duro del faraón. Para que los egipcios fueran receptores
de los milagros portentosos para que el pueblo de Israel supiera quién era su Dios. Y ya viene la salida de Egipto y le sigue contando Dios a Moisés cómo va a ser la película. Además haré que los egipcios los miren con agrado. Les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. ¿Ustedes tienen idea cómo fue que un pueblo de 2 millones de personas pudieron sobrevivir 40 años sin un 5? Ustedes se dieron cuenta que la pesca milagrosa que Jesús hizo con los discípulos al principio de su ministerio fue lo que hizo que sus familias tuvieran sustento para que los discípulos pudieran seguir a Jesús con la tranquilidad que dejaban bien protegidas a sus familias. ¿No lo habían pensado? Dios va a proveer todo lo que usted necesite para que el plan de Dios se lleve a cabo. Lo va a proveer todo. Los egipcios que tenían esclavizados a los israelitas, cuando los israelitas salieron, se llevaron, no porque se los robaron. Aquí dice, les darán obsequios cuando salgan. Esos majes salieron forrados de Egipto, forrados de joyas, forrados de todo, porque Dios les dio la manutención que iban a necesitar para que pudieran hacer el viaje. No los mandó limpios, no los mandó desprotegidos. Jesús se llevó a sus discípulos después de una pesca milagrosa en donde los 2 barcos se hundían de tanto pez, porque vivían de eso y sus familias tenían que comer y ellos iban a caminar con Jesús y tenían que dejar a sus familias protegidas. Así que si Dios te está pidiendo algo, téngalo por seguro que Él va a proveerte todo lo que usted necesite para que ese propósito se lleve a cabo, sin miedo. Pero no se los dio antes de que lo sacara. Eso se los dio cuando ya iban para afuera. O sea, usted no espere a recibir lo que usted cree que necesite para llevar a cabo el propósito de Dios, sino que camine en fe y el Señor te va a proveer. No ocurre al revés. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objetos de plata y de oro y prendas costosas. Con esos vestirán a sus hijos e hijas. Así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Y no estamos hablando de 5 pesos. Es el imperio más rico del mundo conocido, el egipcio. ¿Ustedes han visto las excavaciones arqueológicas de las tumbas egipcias? Con el montón de cherebecos que los enterraban. Bueno, ustedes pueden imaginar la opulencia de lo que era ese imperio egipcio. Bien, creo que hemos aprendido algunas cosas prácticas para nuestra vida hoy con relación a cuando Dios te llama. Porque así como llamó a Moisés de diferentes formas, cada uno de nosotros tendremos un encuentro con una zarza ardiendo. Sepa que si ya le ardió la zarza, era porque Dios consideraba que ya eso estaba listo. Y si el Señor te considera que está listo, Él te va a acompañar en el propósito que está pidiendo que hagas. Y va a procurarte todos los medios para que lo lleves adelante, porque Él promete estar con nosotros y no dejarnos. Amén. Preguntas, comentarios.